Bueno, Bueno, entonces. Este es el video de muchas lecturas, perdón, Fabio. De la de Félix de Azuzúa, lo que sea. De la de Collado. Nacer de la Sombra, de Collado. Y del documental de María Gimbutas. Bueno, me parece muy interesante entender que el dibujo empezó como una experiencia individual con otros sentidos que no eran la vista, como con la textura y entendiendo la sombra. Pero entonces, en el momento en el que el ser humano, al ser un ser social, como que busca transmitirle eso a otros individuos, entiende que la única forma de hacerlo es a través de la vista, porque es la forma en la que puede de pronto como universalizar lo que él siente. Entonces ahí es cuando busca el dibujo para comunicarse. Y entonces lo que me parece muy chévere es que de pronto es después de eso y no antes que empieza eso de la conceptualización, o sea, como que tú no estás dibujando a un individuo, sino que es el concepto del mamut o el caballo el que empezamos a representar, y que entonces como que ese como idea de mostrarle algo a alguien después se convierta como en el motor de que tú como que desarrolles tu imaginación, el pensamiento, las abstracciones, pues me parece muy, muy, muy interesante. A mí me sorprendió mucho la lectura de Collado, me pareció muy chévere como él tergiversa como toda esta tradición que enaltece siempre la luz y deja de lado la sombra, como se transmite este conocimiento como en pares opuestos, y uno siempre termina siendo superior y el otro termina siendo inferior, o uno positivo y el otro negativo, y como él le da una vuelta total a eso, y tiene mucho sentido viéndolo como desde la historia del arte, y como este contraste, y como supongamos con el barroco y claro oscuro de Caravaggio. Yo siento que se relaciona mucho con cómo surge, porque es que creo que Collado también habla de la mujer bisonte del documental de Werner Herzog. Entonces es muy chévere ver cómo las dinámicas espaciales de una composición, de un dibujo, tienen que ver tanto con el espacio como la relación de los sentidos. Igual yo siento que eso igual sigue pasando, pero la gente a veces naturaliza mucho la primacía de la mirada sobre cualquier cosa, y la gente se olvida que uno naturaliza una mirada, que uno también aprende a ver y aprende a percibir de modos muy distintos. Con respecto al documental de María, me pareció muy, muy interesante ver cómo ese contraste, como, no sé, como medio político, ahí como de lo del patriarcado y eso, como que antes se creía que el ser humano era un ser violento de por sí, que el patriarcado como que era lo que es, como empezó todo, de cómo nacen las civilizaciones, y que se creía que simplemente el ser humano no era capaz de alcanzar como un estado como en el que todas las personas convivieran en paz, sino que era violencia, o sea, nuestra esencia era la violencia. Y entender cómo de pronto es posible que la civilización empezara como con un matriarcado, entendiendo que pues las mujeres somos como un poco el símbolo de la fertilidad, o bueno, lo que es en el documentario más de la regeneración. Me parece muy interesante entender que de pronto bajo esa mirada sí podíamos tener como ciudades utópicas, o sea, que en serio eran pacíficas, que no necesitaban de las armas sino pues para cazar o para otro tipo de actividades, y que el ser humano era como una cosa totalmente distinta a la que nos habían vendido. Y me pareció aún más interesante como hacerlo análogo a la clase, como que nosotros también teníamos una idea de que sí, la arquitectura como comenzó para resguardarnos del frío y de las condiciones climáticas y de los animales que nos atacaban, pero que en realidad de pronto no era así, o sea, que en realidad de pronto todo empezó con el culto, y es como eso, como estamos tumbando mitos y encontrando como unas verdades alternas que de pronto tienen mucho más sentido de lo que imaginábamos. Entonces me pareció pues muy, muy interesante como verlo de esa forma. A mí me gustó mucho como esta cosa del matriarcado también, como de pensar en como civilizaciones o poblaciones matriarcales donde no prime la violencia, o sea, que sean pasivas, como otros modos de ser, otros modos de, no sé, de funcionar con las estructuras de la vida. Pero lo relacioné mucho como con la clase, como con lo que Fabio decía
del acercamiento a lo divino y cómo se ha perdido este contacto con lo divino y esta comunión con lo divino, y todo eso ligado como al concepto de la diosa. Entonces, como que no sé, como que pensé mucho como en esta nostalgia hacia una civilización que uno no conoce, pero a la vez yo personalmente tengo muchos problemas con la arqueología, por lo que menciona el documental, que para mí es muy complicado poder acceder como a cierto tipo de verdad mediante objetos que uno no sabe el uso, no sabe el contexto de su reproducción y no sabe realmente qué fue lo que sucedió, y como que a veces la arqueología o los arqueólogos en general como que tienden a ser demasiado sesgados con sus puntos de vista y como darle un relativismo demasiado subjetivo al pasado, y eso me parece súper problemático. Y pues obviamente también, o sea, no sé si me gustó tanto como la relación que hacen en el documental sobre el trabajo de la arqueóloga como tal con la vida de la arqueóloga, como que yo siento que algo pasa mucho, y particularmente con las mujeres que han sido muy importantes a través de la historia, es que se empieza a enaltecer la figura de la mujer como tal y se vuelve un ícono, y como que esto va volviéndose como, se banaliza un poco, como lo que pasa con Frida Kahlo. Mientras que yo siento que como que el documental se queda un poco en deuda en explicar bien lo que ella proponía como de esta civilización y de estos objetos, como que hay mucho más que sacar ahí, pero se enaltece como la vida, que sí, obviamente fue una vida tenaz y fue una vida con muchos retos y todo, pero no sé, siento que a mí me hubiera interesado más como saber sobre los objetos y sí, y toca reconocer que son teorías que incluso hoy en día ya no son tan válidas, porque precisamente por esta repercusión como publicitaria que se le da a la figura de María.